5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. El Señor, amén. Esmeralda Restrepo, de la ciudad de Medellín. Y quiero que sin más preámbulos, antes saludar a nuestros oyentes de los 1520, la emisora de verdad del Príncipe de Paz. Amén. Quiero saludar a mi hermosa familia que nos están viendo a través del internet. Quiero saludar a mi esposo, mis 3 hijos. Tengo una hija de 22 años, un hijo de 14 y una niña de 12. Saludar allí a todos los hermanos de la congregación que estamos pastoreando, que se llama Renacer para las Naciones, en el municipio de Itagüí. Y quiero invitarle a usted y a los que nos están oyendo y viendo a través de los 1520, que abra su Biblia conmigo en el libro de Eclesiastés. Voy a tratar de darle el testimonio todo completo desde el principio, y va a darse cuenta de algunas cosas que no había hablado, pero que hoy en la mañana, al escuchar la emisora y algunos testimonios que estaban dando, esto impactó mi vida. Y quiero llamar su atención como padre, como madre, de que preste atención a sus hijos. Hoy, al escuchar aquello que escuchaba a través de las ondas de la radio, corrí a sembrar por lo que más debemos preocuparnos en este tiempo: la niñez. Yo creo y estoy convencida que la niñez no es la iglesia del futuro, es la iglesia del hoy. Son del hoy, y como son del hoy, Dios quiere glorificarse en ellos hoy, a través de usted y a través de mi vida. Y yo he aprendido que por todo lo que yo siembre, yo voy a ver la respuesta de Dios. Y yo he sembrado, y le invito a usted que está acá, a los que nos están escuchando y viendo a través del internet, por favor, siembre por los niños. Hay niños padeciendo, hay niños sufriendo, y usted y yo a veces pasamos desapercibido aquellas cosas, pero yo le invito en esta mañana que lo haga. Amén. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo número 12 y versículo número 13, y del capítulo 2 vamos a leer el verso número 3 en adelante. Amén. Amén. Para poderle contar mi testimonio, me gusta siempre usar la palabra. Yo creo que es más efectivo. Si podemos tomar la palabra y luego lo que sucedió en nuestras vidas, puede ser mucho más edificante para todos los que nos puedan escuchar. Amén. Libro de Eclesiastés, entonces, capítulo 1, verso número 12. Quiero que se coloque sobre sus pies. Colóquese por favor sobre sus pies y vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el verso 12: yo el predicador, ¿quién? Salomón. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Verso 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Capítulo 2, verso 3 dice la escritura: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con la retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas,
Me hice de huertos y de jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, y ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi faena. ¿En qué? Esta fue toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Que el Señor añada bendición a la palabra que hemos leído. Puede sentarse. La escritura en este libro completo, usted se va a dar cuenta que fue un libro escrito ¿por quién? Por Salomón. Dice la escritura que Salomón era hijo de David, concebido de aquella mujer Betsabé con la cual David había pecado. Ahora, dice la escritura también que este hombre fue el tercer rey de Israel, y nos relata la escritura que Salomón tuvo adquisiciones por doquier, tuvo una vida próspera, tuvo una vida de muchos éxitos en el ámbito secular. Pero Salomón tenía un problema. A pesar de todas aquellas cosas que secularmente él había alcanzado, él había logrado en la vida, Salomón se encuentra en el libro de Eclesiastés relatando un tremendo problema que él tenía. Y aquel problema que tenía Salomón, si miramos la sociedad, si miramos nuestro mundo en este tiempo, nos vamos a dar cuenta que el mismo problema que tenía Salomón es el mismo problema que hoy tiene la humanidad, que hoy tienen los niños, que hoy tienen los adolescentes, que hoy tienen los jóvenes, que hoy tienen los adultos, que hoy tienen las personas de tercera edad. ¿Cuál era ese problema? Un vacío existencial. ¿Aló? ¿Qué tenía Salomón? Un vacío. Ahora yo quiero que usted se pregunte, ¿qué tenía usted antes de llegar a Cristo? ¿Qué lo trajo a los pies de Cristo? El mismo vacío. Amén. Ahora me preocupa cuando veo la iglesia en este tiempo y podemos ver que aún en cristianos, en personas que frecuentan la iglesia, que cargan la Biblia, que proclaman promesas, aún en muchos de ellos encontramos el mismo vacío existencial. Amén. ¿Qué tal si mira al que está a su lado y le pregunta, ¿será que tú tienes ese vacío? ¿Será que en tu familia hay gente que tiene ese vacío? ¿Aló? ¿Aló? Ahora nos vamos a encontrar en este libro completo, en el libro de Eclesiastés, a un rey con todas las riquezas, a un rey con todas las posesiones, a un rey con toda la sabiduría, pero reconociendo algo me falta. Yo he creído, estoy convencida que el ser humano tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Cristo. Y si ese vacío tiene la forma de Cristo, yo vine a decirle, solo Cristo puede llenar el vacío que hay en tu corazón. No podrás encontrar en otro lado lo que Cristo quiere darte. No podrás llenar el vacío de tu corazón con otra cosa, porque ese vacío tiene la forma
alma de Cristo. Solo Cristo cabe ahí. Aleluya. Salomón, para llenar el vacío de su corazón, hizo algunas cosas. Si tú notas, el vacío del corazón de Salomón viene desde su hogar, porque fue concebido en un hogar mal formado. Porque Betsabé no era la mujer que le correspondía a David. Ya usted sabe la historia. Y el vacío de Salomón empieza a formarse desde su niñez. Ahora, en la edad adulta, cuando ya tenía la posibilidad o la forma de alcanzar ciertas cosas, y en toda su vida Salomón trata de llenar ese vacío. Y yo quiero mostrarle de una manera especial y corta de qué manera Salomón trató de llenar el vacío de su corazón. Lo primero que Salomón hace para llenar el vacío de su corazón lo va a encontrar en el verso número 17. Dice la escritura: y dediqué mi corazón a conocer ¿qué? La sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era ¿qué? Aflicción de espíritu. Ahora bien, lo primero que Salomón hace para llenar el vacío de su corazón es tratar por todos los medios de alcanzar sabiduría. Y no alcanzaba o no buscaba solo sabiduría de Dios, sino que él trató con sus recursos de buscar sabiduría humana. Hoy en día encontramos gente que trata de llenar el vacío de su corazón con los conocimientos intelectuales. Y hay gente que cree que entre más estudie, que entre más títulos tengamos colgados en una pared, podemos ser mejores seres humanos. Eso es falso. Ahora, no le voy a decir no estudie, no, jamás. Capacítese si está en su posibilidad. Haga los esfuerzos que usted pueda por capacitarse. Pero si usted y yo miramos cómo está la educación en nuestros tiempos, nos vamos a dar cuenta que el mismo Satanás ha metido su mano dentro de las universidades, dentro de los colegios, para desviar, para destruir, para menoscabar los principios de la escritura. En los colegios enseñan que nacimos del mono. Yo no sé el profesor que enseña eso, pero si la abuelita de él es chita, la mía no. ¿Aló? Vemos en los colegios enseñándole a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que tengan relaciones sexuales sanas, que se protejan, les regalan preservativos. Que están fomentando la misma educación, que es lo que está transmitiendo, enseñándole al hombre y a la mujer que desde temprana edad pueden y deben fornicar. ¿Aló? Las universidades, llegan los buenos cristianos, ¿y qué terminan siendo? La gran mayoría. Salomón intentó llenar el vacío de su corazón. Tú puedes adquirir conocimiento todo el que tú quieras, pero eso no te va a servir. Podrás ser un muerto con conocimiento, porque si no tienes a Cristo, estás muerto. Salomón intentó llenar el vacío de su corazón con sabiduría. ¿Le sirvió de algo? No. A los amigos que nos están escuchando y que pueden tener muchos títulos colgados en la pared, pero si no tienes a Cristo, déjame decirte que a mí tus títulos no me sorprenden. No me sorprenden tus títulos. A mí me sorprende un hombre o una mujer que por más títulos que tenga, lo principal en el corazón de él sea Cristo. Amén, amén y a su nombre. Quiso también Salomón llenar el vacío de su corazón con las posesiones. Del versículo número 5 al versículo número 7 del capítulo 2, usted va a encontrar cómo Salomón empieza a relatar que él
se engrandeció, hizo huertos, jardines, adquirió posiciones materiales, compró fincas, compró casas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted no se ha encontrado con gente que cree que entre más tiene, más es? ¿Aló? Y me va a comprar el mejor carro porque eso me va a traer satisfacción. Y me voy a comprar la mejor finca porque eso me va a traer satisfacción. ¿Qué nos ganamos con ganarnos el mundo entero si perdemos nuestras almas? Salomón iba adquiriendo posiciones, pero a medida que él iba adquiriendo propiedades, el vacío del corazón se hacía más grande y él terminaba diciendo: pero al fin de esta faena llegué a entender que esto también era ¿qué? Vanidad y aflicción de ¿qué? De espíritu. ¿Aló? Ahora dice Salomón que también intentó llenar el vacío de su corazón con el vino. Versículo 3 dice, y mira lo que dice la escritura: y propuse en mi corazón agasajar mi carne ¿con qué? Con vino, y que anduviere en mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en los cuales se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Escuche, yo no sé si a usted le pasó, si hizo lo mismo, si los que nos están oyendo a través del internet, viendo a través del internet y oyéndonos a través de la emisora, estén haciendo estas cosas. Pero Salomón dice que él propuso en su carne agasajarla ¿con qué? Con vino. Yo llegué a ser alcohólica, hermano. Yo llegué a consumir tanto licor y yo creía que cuando yo consumía licor, en el momento que estaba consumiendo licor, se me iban a olvidar las penas. Y hay gente que dice: yo bebo para olvidar las penas, yo bebo para ahogar las penas, y resulta que todas saben nadar. ¿Aló? ¿Aló? Salomón lo hizo. Si a Salomón le pasó, a usted le pasa. Si a mí me pasa, a usted le pasa. Y dice la escritura que también este hombre intentó llenar el vacío de su corazón con el dinero. En el versículo 8 dice que él amontonó plata y oro y tesoros de reyes. Amén. Él acumulaba no solamente propiedades, sino que también acumulaba dinero. A mí me preocupa a los cristianos de hoy en día, porque no queremos sino plata. La mayoría de cristianos, cuando escuchamos un mensaje de prosperidad, amén, aleluya, gloria a Dios. Dígame que no. Dígame que no. Hoy en día el evangelio se está desenfocando. La gente se está desenfocando. Dios nos quiere bendecir, amén. Dios nos quiere prosperar, amén. Pero antes de esa prosperidad, Dios va a venir a tratar con nosotros. Dios va a venir a limpiarnos. Dios va a venir a santificarnos. Salomón adquiría y adquiría y adquiría dinero, plata, tesoros de reyes, dice la escritura. Pero este hombre terminaba diciendo: pero esto también era vanidad y aflicción de espíritu. Usted que se preocupa por adquirir tesoros en la tierra, el día que usted se muera, ¿quién se va a gastar lo que usted ha acumulado? El día que usted se muera, ¿quién se va a quedar con sus riquezas? Jesús dijo claramente: no se hagan tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen. Hágase tesoros en el cielo, porque donde esté su corazón,
allí también va a estar su tesoro. Salomón tenía su corazón en las riquezas, pero ¿le sirvieron? ¿Aló? No le sirvieron. No le sirvieron. Hoy en día uno ve pastores que van a predicar por plata. Hermano, lo invito a predicar a mi iglesia. ¿Y cuánto hay? Un día un pastor lo invitamos a la congregación y me dijo: ¿cómo quiere el servicio? ¿Con unción o sin unción? ¿Con milagros o sin milagros? Sin milagros no le cuesta mucho, con milagros la ofrenda es más alta. No se ría, que es verdad. Es verdad. Ahora, Salomón trata de llenar el vacío de su corazón agasajando su carne. En el versículo número 10, mire lo que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue la parte de toda mi faena. Cuando él dice, propuse, no negué a mis ojos ninguna cosa, está hablando de los pecados sexuales. Está hablando de darle gusto a su carne, de darle rienda suelta a su carne. Ahora hay algo que me preocupa a mí en la juventud y en muchos cristianos de hoy en día, que para llenar el vacío de su corazón creen que se va a llenar con el amor que otra persona le va a dar, con el contacto que pueda tener con la piel de otra persona. Hay personas que desde niños, como en el caso mío, empezaron a crecer y no tuvieron amor de nadie. Entonces viene cualquier hombre o cualquier mujer y le muestra un panorama diferente a lo que él ha vivido, y entonces con facilidad entrega su cuerpo para poder recibir un poco de ese amor que cree que va a venir de ese lado. Salomón dice que él propuso agasajar su carne a ver si así podía salir de aquel problema tan tremendo que tenía. ¿Sabe por qué los pecados de adulterio? Porque el hombre o la mujer que se casó con esa persona esperando que esa persona le diera amor, no recibió, no pudo llenar el vacío de su corazón. Entonces, como vio que ese no era Cristo, porque la persona que está a su lado, sea esposo, hijos, hermanos, familiar, lo que usted quiera, no va a poder darle lo que Cristo, lo que solo Cristo puede darle. El verdadero amor primero viene de Dios, luego Dios lo manifiesta al hombre. Pero si usted no recibe ese primer amor, ese verdadero amor de Cristo, lo que la persona te dé es insuficiente. Entonces el hombre, esa mujer o ese hombre no le pudo llenar el vacío y va y busca otro, y este tampoco pudo y va y busca otro. Y lo mismo sucede con la fornicación, lo mismo sucede con el homosexualismo, lo mismo sucede con el lesbianismo, porque buscan el afecto en una persona, y el hombre no podrá llenar nunca el vacío del corazón de otro hombre. Eso solo lo puede hacer Cristo. Eso solo lo puede hacer el que murió por ti en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios es amor, y ese amor se manifestó a los hombres a través de un hombre llamado Jesucristo, y solo en Él se encuentra el verdadero amor que viene del cielo. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, ¿por qué se causan los vacíos? Yo quiero que usted piense un poquito. ¿Por qué se causan los vacíos? Quiero que piense por qué se causó el vacío en su corazón. Medite un momento cuál fue la consecuencia de que trajo aquel vacío existencial a la vida de Salomón. Como Salomón y como usted, yo también tenía un vacío. Todo tiene
tiene una raíz, todo tiene un porqué, hay una causa-efecto. Amén. Todo tiene un porqué. Usted no se le causó el vacío en su corazón porque a usted le plació por deporte. A Salomón no se le causó por deporte. A Esmeralda no se le causó por deporte. A Salomón fue por el problema o por la forma en que él fue concebido. A mí se me causó a la edad de 3 años. Le voy a repetir algunas cosas que quizás usted ya escuchó, pero se las voy a repetir. A mí se me causó a la edad de 3 años. Cuando tenía 3 años de edad, mi padre le dijo a mi mamá: esa niña y yo no podemos estar en la misma casa. Él creía que yo no era su hija. Él estaba convencido de que yo no era su hija. Si era así o no era así, no era mi culpa. Yo no pedí nacer. Pero a la edad de 3 años mi padre le dice a mi mamá: escoge entre esa niña y yo. Y mi madre lo escogió a él. Mi madre tenía una cantidad de hijos, un hijo por año cada el embarazo. Ella salía de su embarazo, inmediatamente quedaba otra vez embarazada, porque mi padre era uno de esos hombres machistas y muy promiscuo. Entonces en mi casa era de la siguiente manera: mi padre embarazaba a mi mamá, cuando la embarazaba se iba, luego que ella tenía su hijo, él volvía, la embarazaba y volvía y se iba. Pero fuera de eso, mi mamá le ayudó a levantar 2 hijos de él. Entonces mi mamá tenía sus propios hijos y los hijos de mi papá. Mi madre por aquello decide que se queda con él, porque era una mujer de campo. Recuerdo que la única persona que dijo: yo me hago cargo de esa niña, fue mi abuelo. Porque fuera de que decía que no era hija de mi padre, tenía una enfermedad en mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba lleno de granos. Entonces si alguien se hacía cargo de mí, implicaba cargar también con una enfermedad. Y los médicos no sabían, no daban razón el porqué de aquella enfermedad. Me voy a vivir con mi abuelo, y mi abuelo me levantó a su imagen y semejanza, hermano. Yo me vestía como él, caminaba como él, hablaba como él. Yo recuerdo que él un día hizo una apuesta con un amigo y se cortó su cabello, se lo quitó con una cuchilla de esas Minora en una borrachera. Y esa noche yo le dije: yo también. Y él no me dejó, pero cuando llegué a mi casa cogí las cuchillas de él y yo misma me quité parte de mi cabello. Cuando me vieron con toda esta parte sin cabello, entonces no les dio otro remedio que quitarme todo el cabello. Lo que él hacía, yo lo hacía. Duré con mi abuelo 8 años. Pero en el transcurso de esos 8 años, esto es algo que no había dicho, lo voy a decir por lo que escuché esta mañana en la emisora. En el transcurso de los 3 a los 8 años, viviendo con mi abuelo en la casa de mi abuelo, todas las noches mi abuelo, antes de yo dormirme, él me tenía que hacer dormir, porque si yo no me dormía, porque había un miedo en mí. Y solo esta mañana entendí el porqué de ese miedo. Era que cuando mi abuelo me dejaba en la cama, tarde de la noche alguien llegaba. Todas las noches era lo mismo. Todas las noches alguien llegaba y abusaba de mí, pero no era un hombre, era una mujer. Y todas las noches era lo mismo. Y todas las noches sucedía lo mismo.
Yo recuerdo que aquella persona me decía que si yo le decía a mi abuelo, entonces me iban a echar de ese lugar. Y yo no quería perder a mi abuelo, yo no quería salir de ese lugar porque era la única persona que me quería. Era la única persona que cuidaba de mí. Y lo más terrible de todo esto, mi hermano, era que aquella persona era mi tía, pero a la vez era mi hermana. Porque mi mamá tiene que casarse a la edad de 14 años con mi padre. Porque mi abuela y mi padre sostenían una relación. Y para encubrir aquella relación, los dos decidieron que mi madre tenía que casarse con él. De aquella relación nace esta persona. Mi mamá en su adolescencia, cuando ella se casa, ella piensa que se casaba para lavarle la ropa a mi padre. Fueron transcurriendo los años. Mi padre llevaba esa, ¿sabe una cosa? Como decía el joven esta mañana, esto no lo sabe nadie, no lo sabía nadie, pero yo sé que va a ser un secreto que va a quedar entre nosotros. ¿Cierto que sí? Esto no va a salir de ustedes y yo, de los que nos están oyendo por la radio y de los que nos están viendo por internet. Mi abuela y mi padre sostienen esa relación hasta muchos años. Incluso en la familia solo se dieron cuenta hace 2 años, yo hace tiempo que Dios me permitió, cuando conocí al Señor, de enterarme de estas cosas, pero en mi familia hace aproximadamente, los de mi familia, 3 años más o menos. Cuando a la edad de 8 años muere mi abuelo, el vacío en mi corazón era tan grande, mi hermano, que por lo que sucedió con esta persona, yo empecé a detestar a todo mundo. Muere mi abuelo. Ahora, había un conflicto tan grande en mi corazón. Mi padre lo odiaba. Cojo odio en mi corazón con las personas que mataron a mi abuelo y con todas las mujeres en general. O sea, yo tenía resentimiento en mi corazón contra mi padre, contra los hombres, porque mi padre era hombre, los que mataron a mi abuelo era hombre, pero también tomo resentimiento en mi corazón de una manera tan terrible hacia las mujeres. Y me levanté sola. Cuando muere mi abuelo, decido que un día iba a matar a todos los que me habían hecho daño. Y yo creía que los que me habían hecho daño era todo el mundo. Allí estaba envuelto todo el mundo. Cuando mi abuelo muere, yo intento suicidarme. Y en el lugar donde vivíamos había un abismo. Y recuerdo que enterramos a mi abuelo, y unos días después del sepelio de mi abuelo, llego a aquel abismo y me lanzo por ese abismo. Y mientras iba descendiendo por ese abismo,
Mi alivio era: aquí terminó todo, esto se acabó. Pero Dios lo tiene, cuando Dios lo tiene a uno para algo, Él lo guarda. Mi hermano, no pude lograr lo que quería. Yo peleaba constantemente con Dios. Si usted mira a todas las personas que contamos esta clase de cosas, que nos han sucedido esta clase de cosas, siempre es: Dios no existe, Dios no es real. Porque si Dios existiera, no hubiera permitido que alguien como yo sufriera tanto como sufrió en la vida. Y yo le decía al Señor, después de haber intentado suicidarme, me paré en el mismo abismo y yo le decía: si tú eres Dios, ven y pelea conmigo. Gloria a Dios. Siempre he dicho que Él no escucha las oraciones del injusto, sino las oraciones del justo. Es la oración del justo la que puede mucho, porque si no, cuando usted y yo abrimos la boca a hablar sandeces, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos usted y yo. Gloria a Dios por su misericordia, porque nuevas y grandes son sus misericordias cada mañana, y Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Llegué a la ciudad de Medellín. Yo vivía en un municipio llamado Cañas Gordas. Allí nací. Allí me levanté al lado de mi abuelo. Cuando él muere, me tengo que venir porque por un lado mi familia o la familia de mi abuelo no me quería. Allí estaba aquella persona que me había hecho daño. Me vengo de ese pueblo a la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, hermano, hay una amiga mía que dice que aguanté más hambre que un piojo en una peluca. ¿Usted se imagina un piojo en una peluca? Aguanté hambre, hermano, la que usted quiera. Dormí en las calles, comí en las calles. El plato, cuando había que comer, el manjar más exquisito era plátano cocinado con sal en la mañana, al almuerzo plátano cocinado con sal y en la tarde sal con plátano cocinado. Así variaba un poquito el menú. En ese medio, en esas calles, tuve que aprender a robar para poderme sostener. Aprendí a robar, aprendí a manejar armas, empecé a contactarme, o el mismo diablo empezó a contactarme con gente de bandas de los populares de Manrique, de Castilla, de San Javier, del barrio Pablo Escobar, etcétera. Empecé a hacer conexiones entre aquellos grupos que se movían con fuerza en aquel lugar, y yo un día dije, al verlos a ellos que manejaban buenas armas, que tenían buena plata, que tenían sus motos, yo dije, yo un día voy a ser mejor que ellos. Y me tracé esa meta. En esos ires y venires de la vida conocí a alguien que era familiar mío, pero yo no sabía dónde estaba ni quién era. Y era un hombre llamado Ronald, que era el jefe de la banda La Terraza en la ciudad de Medellín. Cuando yo me contacto con él, nos presentamos, nos decimos los nombres, los apellidos, y él me dice, yo también soy de esa familia, ¿será que somos familiares? Y empezamos a a citarnos a la familia, y me dice, si tú y yo somos primos, como tú eres mi prima, entonces tienes que estar al lado mío. Yo te voy a defender, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, yo te voy a llevar a que salgas adelante en la vida. Y yo, wow, aquí fue. En la ciudad de Medellín, en los años 80, 90, usted mejor que yo sabe que fue una época bastante violenta en la ciudad de Medellín. En cada barrio, por barrio, habían casi 2 bandas. Y era tan tremendo la época de la violencia en Medellín, que esta era un sector, y aquí se dividía un sector, por decir, por una quebrada, le llaman ustedes, ¿cómo le llaman?
caños, arroyos, como usted le llame. Y al otro lado se levantaba otra banda. Y esta gente de acá no podía pasar a esta cuadra, fuera hombre, mujer o niño, porque el que pasase de acá a acá lo mataban. Y en cualquier momento, por deporte, esta banda de acá cogía a plomo a la banda siguiente. Y veíamos jovencitos de la edad de 12 años muertos, tirados en la calle. Y esta banda de acá lograba exterminar esta. Entonces esta banda tomaba posesión de este territorio. Y así íbamos haciendo hasta que íbamos limpiando los barrios. Íbamos quedando como jefes en un solo barrio, una sola banda. Fui bien instruida por aquel hombre. En esta vida, hermano, entre más malo sea usted, mejor. Y aquel primo mío, yo recuerdo que cuando me vio la tenacidad que tenía para hacer lo que me colocasen a hacer, él dijo: a esta hay que bautizarla. A esta no le queda otra chapa mejor que la mala. Llegó un momento que una de esas bandas, nosotros mismos matamos al que estaba liderando esa banda para poder quedar como jefe de aquella banda. 47 personas, 45 hombres, 2 mujeres. Usted se preguntará: ¿y cómo puede una mujer manejar hombres? Yo le doy gracias a Dios que usted no me conoció en ese tiempo, porque como me están mirando ustedes, ninguno quedaría vivo. No me vestía como una mujer, yo llevaba una doble vida, porque en mi casa me presentaba de una manera diferente y en el lugar donde estaba el centro de operaciones me presentaba de otra manera. Yo me mutilaba como él, así, exacto, de esa manera. Me ponía jeans, zapatos de hombre, camisa de hombre. Yo no me preocupaba por mi aspecto físico. No me preocupaba porque en medio de esa gente me vieran como una mujer. Por lo tanto, mi vestimenta con ellos era de hombre. Entonces no me tenían precisamente como una mujer. ¿Ya me estoy dando a entender? ¿Sí me hice entender? A mí no me quería, hermano, ni el perro en la casa. En esos ires y venires de la vida, aquí en la ciudad de Medellín, mi padre un día se va de la casa y yo decidí irme a vivir con mi madre y mis hermanos. Y en mi casa no mandaba nadie más que yo. Cuando mi padre intentaba volver a la casa, yo le decía, mi mamá me decía: tu papá quiere volver a la casa. Y yo, claro, tráelo. Porque era la forma en que yo veía de matarlo más fácil. A la edad de 15 años, con mi abuelo, desde la edad de 3 años hasta la edad de 8 años, aprendí a tomar licor, a consumir licor, porque mientras él estaba sentado con sus amigos como ganadero haciendo negocios, siempre estaba el licor de por medio y yo estaba sentada con él. Yo tomaba lo que él tomaba, aprendí a fumar, aprendí a tomar. Cuando salgo de donde mi abuelo, en las calles seguí tomando licor, seguí consumiendo licor, empecé a vender drogas. Cuando tengo la edad de 15 años, que me convierto en el jefe de aquella banda, pero también alcohólica, yo dije: voy a matar a mi padre. Hasta aquí llegó. Es el tiempo de cobrar venganza con los que me han hecho daño. Mi hermano, un día fui a matar a mi padre. Pero cada que yo iba a matar a este bendito hombre,
Yo lo veía solo, y cuando sacaba mi arma y levantaba la cabeza para matarlo, aquel hombre estaba rodeado de gente vestida de ropas blancas, y yo no entendía ese tiempo qué era lo que sucedía. Pero después de conocer al Señor, entendí que eran los ángeles de Dios guardándole la vida a aquel hombre para que yo no fuese a hacerle daño. A la edad de 16 años más o menos, algo que tampoco había contado, me empecé a interesar en un hombre. 16, 17 años. Y empecé a interesarme en ese hombre. Y mi hermana, la mayor, también empezó a interesarse en otro joven. Y empezamos con aquel joven, o con aquella persona, era un poco mayor que yo, con aquella persona a entablar una relación sentimental. Cuando un día alguien me dice: tú no puedes tener nada con ese hombre. Y yo le dije: yo hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me manda. Yo tomo a quien quiero y dejo a quien quiero, a mí nadie me va a decir qué debo de hacer. Y simultáneamente a mi hermana también le dijeron lo mismo: tú no puedes tener una relación sentimental con ese hombre. Y en la insistencia de aquella persona de decirle a mi hermana: tú no puedes tener una relación con ese hombre, yo le dije: ¿y por qué ella no puede tener una relación? Si yo lo apruebo, no hay quien lo desapruebe. Y esta persona me dijo: es que son hermanos. Cuando volteó a mirarme, me dijo a mí también: es que son hermanos. Éramos hijos todos del mismo Padre. A veces ustedes y yo como padres no sabemos el daño que producimos a nuestros hijos. Hay muchos que desde la niñez el mismo Satanás los ha usado para dañar a otros. A veces usted y yo juzgamos con ligereza. A veces usted y yo, cuando vemos una persona en el homosexualismo, o cuando vemos a alguien en determinada situación en la vida, se nos es muy fácil juzgar y señalar. Y en vez de presentarle la solución a la persona del problema en el cual está, nos ponemos a señalar con el dedo acusador. Pero no sabemos, hermano, que hay gente que está ahí no porque quiere, sino porque otros desde su niñez o desde antes de haber sido concebidos marcaron su vida.